Acá estamos, ¿eh? Acá volvimos. Esperemos que lleguen los que faltan. ¿Cómo? ¿Estamos todos? Me parece que sí, ¿no? Bueno. A ver que quiero ver si puedo compartirles algo. Así no lo tengo que escribir. Ah, acá está, mire. Ya lo encontré para no tener que escribir. No sé cómo hacer para agrandar esto. A ver si lo puedo agrandar y lo ven. A ver si se puede agrandar. Así no tengo que estar escribiendo tantas fórmulas. No, ahí está, a ver. Vamos a intentar, a ver si lo pueden ver, ¿eh? Ya vamos. A ver si pueden ver lo que voy a poner. Si se ve. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí. Buenísimo. A ver, un momentitis. A ver, a ver. Ah, este me interesa también. Bueno. Lo que yo les decía es que el hipoclorito de sodio, no quería ver si estaba mejor. Bueno. A ver este. Bueno. Eso lo están viendo, ¿no? Lo que es el hipoclorito de sodio, acá le falta un hidrógeno, pero bueno. Lo que hace, voy a tener que compartir también la pantalla porque me parece que acá no está muy bien, no se ve muy bien y no me gusta. Así que vamos a poner una pantallita de vuelta y voy a escribir. Después les muestro eso. El hipoclorito de sodio, como les había puesto, que es la lavandina, tiene esta fórmula. Ese es el hipoclorito de sodio. ¿Sí? Ahora, el hipoclorito de sodio está disuelto en agua. ¿Sí? Y entonces, cuando está disuelto en agua, lo que va a ocurrir es que ahí está. Está disuelto en agua. Y cuando está disuelto en agua, ese hipoclorito de sodio, que es una sal, se va a disociar, es decir, se va a separar. ¿Sí? Y se va a separar en el sodio, por un lado, que tiene carga positiva, en el clorito, voy a estirar esto, en el clorito, que tiene una carga negativa, y en agua, ¿sí? Se va a disociar. Esto está todo el tiempo, me están siguiendo, ¿no? No quiero que se pierdan en esto. Ahora, ¿qué ocurre?
el hipoclorito de sodio, ¿me siguen dedito para arriba? ¿Alguien pone dedito para arriba para que me digan que me siguen? ¿No? Sí, profe. Bien, listo. Ahora, el clorito, el clorito y el agua están todo el tiempo uniéndose y separándose, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese clorito, el agua, más que es el clorito, el anión, lo que va a ocurrir es que va a estar todo el tiempo yendo y viniendo. Esto sería como una doble flecha en realidad. Vamos a ponerle acá la otra flechita, ¿sí? Es doble flecha, va y viene, formando que yo les decía, el hipoclorito, o el ácido hipocloroso, y ahí está, el medio básico, ¿sí? O sea que este hidrógeno que ustedes ven acá, este hidrógeno va pasando, fíjense, del agua al clorito y del clorito al agua. O sea, cuando está dentro en el agua hay clorito y este es el anión, y cuando se pasa acá queda el hipocloroso y el oxidrilo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea que el hipoclorito de sodio, que es como viene la lavandina, viene así. Hipoclorito de sodio y agua. Pero ese hipoclorito de sodio en agua, cuando está en solución, está disociado en sodio y en el clorito. Este clorito está todo el tiempo en equilibrio con el agua, formando este ácido que es el hipocloroso. Y este ácido hipocloroso es el que es el agente activo, ¿sí? El principio activo, lo que va a realmente a oxidar las células bacterianas y a destruirlas, ¿sí? Eso y el cloro también. El cloro que despide. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? Es esto un poquito lo que estaba mostrando, lo que se veía acá, ¿sí? Que es el que yo les digo, el ácido hipocloroso, que es el principio activo, está todo el tiempo también produciendo cloro. Si estoy en un medio ácido, produce cloro, ¿sí? Y ese cloro es un gas y es el que también puede ser nocivo para la salud, ¿sí? ¿Está bien? Esperen que acá había otro que me interesaba, que quería que lo vieran. Era este. Díganme, ¿se ve ahí? No, este no era el que quería. Era este. A ver. No, este no. Este no. Este. Ahí está. Fíjense cómo modifica el pH. ¿Sí? Pueden llegar a... ¿Lo ven todos? La diferencia entre el pH. Fíjense que cuando el pH está entre 4 y 6, todo el equilibrio está tirado para acá. Y se forma cloro. Cuando el pH es menor a 4, es muy ácido, se va a la formación del ácido cloroso. El ácido hipocloroso, perdón. Cuando el pH, si el pH está entre 4 y 6, el hipocloroso se va a disociar más al clorito, ¿sí? Al anión.
Y cuando el pH es mayor a 6, vuelve para el hipocloroso. ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros lo que necesitamos es que esté en este equilibrio. ¿Sí? Esté yendo y viniendo del hipocloroso al cloro, que es donde está activo. ¿Sí? Acá están los pH. Fíjense que en un pH 5, el 100% lo tenemos de hipocloroso. En un pH 6, vamos perdiendo un porcentaje de hipocloroso. ¿Sí? A medida que va aumentando el pH, voy perdiendo principio activo. ¿Se entiende por qué es tan importante el pH? ¿Sí? Para que actúe el cloro. Después vayan a la lavandina y fíjense qué pH dice. ¿Me entienden todos lo que estoy diciendo? ¿Por qué es importante el pH? Bueno. Entonces, sí, se entiende, me dice. Digo, tantas veces se entiende, mis hijos me dicen, sí, te entendí, mamá, pero bueno, uno a veces no. Si no escucho, no sé si me entienden, por eso. Bueno, entonces, lo importante es que realmente el que es el principio activo de ese hipoclorito de sodio es ese ácido hipocloroso, que cuando está en equilibrio va a generar cloro. Ese es el que realmente oxida a la membrana de las células. Y eso, que la contraseña es incorrecta, pero todos entraron con la misma, ¿o no? Que pruebe de vuelta, que salga y vuelva a entrar. La otra vez a alguien también le pasó lo mismo. Que salga y vuelva a entrar, a ver si... Sí, profe, a mí el otro día me había pasado lo mismo, me decía contraseña incorrecta hasta que pude ingresar. Sí, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, lo que les decía es que lo importante del hipoclorito de sodio es que, número uno, tiene que estar disociado. O sea, si el hipoclorito de sodio está, si usamos la lavandina así tan concentrada, así como viene, y no la diluimos en agua, ese hipoclorito de sodio tiene una poca capacidad de disociación. Y como sal, como hipoclorito de sodio, no nos sirve para mucho. Recuerden que tenemos que lograr que se forme ese ácido hipocloroso para que haga acción. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que diluir en agua. O sea que la lavandina todavía no se pudo meter. Bueno. O sea que la lavandina concentrada no es un buen esterilizante. ¿Sí? No sirve como esterilizante. Necesitamos que esté, no esté ni ionizado, ni sea un ion negativo, porque si no, no puede entrar a la célula. Mientras que, pero sí que sea o el ácido hipocloroso, que penetra fácilmente, o el cloro, que es gas, y entonces entra también. O sea, o como cloro gaseoso o como ácido hipocloroso. Pero no me sirve ni en la forma de anión clorito, ¿sí? No me sirve, por eso es que tengo que diluirlo. ¿En qué dilución? Bueno, en general lo que se utiliza es una concentración muy bajita, entre el 0,1 y el 0,5%. Hasta el 1% es efectiva, ¿sí? Más alto que eso no es tan efectiva para eliminar los microorganismos. Entre el 0,1, el 0,5 y hasta el 1%, ¿sí? ¿Qué influye también con el hipoclorito de sodio que tenemos que tener en cuenta? ¿Todavía no pudo entrar, Micaela?
¿Se entendió lo de diluirla? ¿Por qué diluimos la lavandina? ¿Por qué es importante diluirla? Esa formulita que yo les puse, ¿sí? Que cuando el hipoclorito de sodio estaba en agua y se disociaba en sodio y clorito, el anión. Bueno, ese anión no me sirve para nada, porque ese anión no entra a la célula. ¿Sí? Lo que me sirve es cuando ese anión se combina con el agua y se forma el hipocloroso. Es como que lo activo. Exactamente. Fíjense, así la pueden ver la pantalla, ¿no? La pizarra. Sí. Bien. Sí, sí. Sí, este es el hipoclorito de sodio, la sal, así es como viene la lavandina. ¿Qué pasa dentro del frasco de lavandina? Pasa esto. Se separa el sodio del cloro, porque está en solución, simplemente por eso. Si fuera un sólido, no pasaría nada, pero como está en solución, está disociándose todo el tiempo. Entonces se disocia en sodio, en este clorito, que es un anión, ¿ven que tiene una carga negativa? Esto no entra a la célula, no le hace nada, no la oxida, no puede ingresar. Yo necesito que ingrese a la célula. Entonces le agrego agua. En la segunda ecuación yo le agregué agua, la diluí. Acá la estoy diluyendo. Entonces, ¿qué produjo cuando la diluyó? Que este clorito, que está acá, que es un anión, se agarre, se robe el hidrógeno, el protón del agua, y se forme esto que se llama ácido hipocloroso. Ese ácido hipocloroso sí puede entrar a la célula y es el agente oxidante. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe, ¿se entendió? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa? El problema de la lavandina es que se va a inactivar cuando hay materia orgánica, ¿sí? No es que se inactiva, sino que es menos eficiente, menos su actividad queda reducida cuando hay materia orgánica. ¿Por qué? Porque todos estos productos clorados, el hipocloroso, el ácido hipocloroso y el clorito van a reaccionar con esos compuestos orgánicos, ¿sí? Y entonces, si reaccionan con esos compuestos orgánicos, ya dejan de estar presentes para poder eliminar los microorganismos. ¿A qué me refiero con compuestos, con materia orgánica? ¿Qué imaginan que me estoy refiriendo cuando hay materia orgánica? A ver, les doy un ejemplo. Por ejemplo, es lo mismo que yo limpie la mesada de la cocina, hago así porque estoy en la cocina, perdón. La mesada de la cocina con lavandina diluida o sangre que cayó, porque a mi nene le salió sangre de la nariz que cayó en el piso, con la lavandina diluida. ¿Es lo mismo? Imagino que no, pero no sé por qué. Claro. Porque no sirve para seres vivos. ¿Cómo? No sirve para objetos. A ver, piensen, si a ustedes se les cae, yo tengo que limpiar la mesada, bueno, le paso la lavandina o el trapito con lavandina y listo, ¿no? Sí. Ahora mi nene sangra mucho la nariz, por eso, mi nene sangró la nariz, le cayó sangre en el piso. Yo le paso un trapito con lavandina y levanto la sangre, ¿y ya está? ¿O le paso después un poquito más, después de que limpié la sangre? ¿Qué harían ustedes, intuitivamente? Me paso un poco más. En general, sí, uno que hace, limpia lo sucio, sangre o de caca o de pis con la lavandina, y después le paso, Y después paso otra vez. un trapito con lavandina nueva, ¿no? Sobre ya la superficie limpia. ¿Eso por qué? Porque en realidad si yo solamente le pongo lavandina sobre esa materia orgánica, sangre es materia orgánica, materia fecal es materia orgánica, orina es materia orgánica,
la materia orgánica va a reaccionar con el cloro. Y entonces lo va a consumir todo. Y no va a quedar nada para eliminar las bacterias que esa materia orgánica pudo haber traído. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se hace normalmente? ¿Cuándo uso sí lavandina concentrada? Después. Sobre la materia orgánica, claro. ¿Sí? Ahí sí, ahí le tiro un chorrito de lavandina, si quiero concentrada, si no puedo también poner la diluida. Le agrego la concentrada, limpio la materia orgánica y luego voy a desinfectar con la lavandina diluida. Nunca desinfecto sobre lo sucio. Limpio y luego desinfecto. Porque si desinfecto sobre lo sucio, lo que me va a ocurrir es que la suciedad, que es materia orgánica, me va a consumir todo el cloro y no me va a quedar nada en la desinfección. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, ¿no? ¿Vieron que cuando hay, no sé, me pasa, el pis de la perra, le tiras un chorrito a la lavandina y se pone todo blanco? Uno ve y empieza a hacer como burbujitas, uno ve que está actuando. Ahí el cloro está actuando con la materia orgánica. Después de que saqué el pis de la perra, ese que le puse lavandina, le vuelvo a pasar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando se limpia una superficie de un área limpia, como de un laboratorio, de un área estéril, de un área quirúrgica, del baño también de tu casa, primero uno limpia, saca la suciedad con alguna solución que sirva para limpiar, como un detergente, ¿sí? Que elimine la suciedad. Y luego de que está limpio, sobre la superficie limpia, yo tengo que poner el agente desinfectante. Siempre sobre la superficie limpia. Y diluida. La lavandina concentrada no sirve. ¿Está bien? Aparte de la lavandina de los compuestos clorados, tenemos otros que se llaman los aldehídos. ¿Sí? Los aldehídos hay varios, están uno que es muy conocido se llama glutaraldehído, hay otro que es el formaldehído, que es un gas que se solía utilizar, no sé si se sigue usando ahora, para esterilizar ambientes, se usaban en edificios o en oficinas, se dejaba, se ponía la pastilla ahí de formol y empezaba a tirar gas y iba todo el ambiente. No, eso se debe hacer cuando no hay nadie, porque es súper irritante y además es cancerígeno, ¿no? Después están los fenoles también, ¿sí? Y otros muy importantes son el óxido de etileno. El óxido de etileno es un agente también desinfectante, esterilizante, es un gas, perdón, y se utiliza mucho para esterilizar materiales que no se pueden poner al calor, termosensibles, como todo el material descartable, jeringas, agujas, equipos electrónicos, frascos, recipientes, tapas de plástico, bombas respiratorias, ¿sí? Ustedes fíjense cuando tengan cerca una jeringa o una aguja o los guantes descartables, fíjense a ver si dice, ¿por qué dice? Si es por rayos gamma o por óxido de etileno. Algunas de esas dos cosas se van a utilizar para ese tipo de materiales, ¿sí? ¿Cómo se hace lo del óxido de etileno? Y bueno, se hace en forma industrial, ¿sí? Son habitaciones muy grandes donde se coloca todo el material y se llena, se satura de este óxido. Hay que tener mucho cuidado porque es cancerígeno, es inflamable y es explosivo, ¿sí? O sea que no se hace de cualquier manera, son lugares específicos. Eso dentro de lo que son los desinfectantes. Después tenemos los antisépticos, que como dijimos,
el alcohol es uno de los antisépticos más utilizados, lo usamos en el laboratorio de microbiología muchísimo para sanitizar todo lo que entra al flujo laminar, ¿sí? Y se utiliza una solución al 70%, ¿sí? Se puede llegar a usar hasta el 60 o el 50%, el 70% es lo máximo. Y se utilizan generalmente el etanol, que es el alcohol común, el que tenemos en casa en el botiquín, y uno que se llama isopropanol, o alcohol isopropílico. ¿Todo el mundo me sigue? Sí, profe. Bien. No se durmió nadie, ¿no? No. El alcohol, el problema es que no va a destruir esporas, ¿sí? Y que es un poquitito más lento que otros. El yodo, por ahí han usado soluciones yodadas alguna vez, ¿sí? Que cuando la ponemos con agua se pone blanco. También es un agente oxidante. Y se utiliza justamente para desinfectar la piel. Este sí es efectivo contra las esporas. Después tenemos los órganos mercuriales, como dijimos, como el mertiolate, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que es un antiséptico un poquito más débil que los otros, y se puede utilizar en forma gaseosa, se puede utilizar también para decontaminar superficies. No es ni tóxico ni cancerígeno, por eso es algo que se puede utilizar sobre las personas. Después tenemos algunos agentes que también son antisépticos. Lo estamos viendo con el coronavirus, que nos lavamos las manos todo el tiempo con jabón, y son los jabones, ¿sí? En realidad son agentes catiónicos, agentes aniónicos y agentes anfóteros, ¿sí? Son los detergentes y los jabones, ¿sí? Lo que hacen los detergentes y los jabones, estos agentes catiónicos y aniónicos, es que desordenan a la membrana celular, porque como son lípidos, y el jabón saponifica, ¿se acuerdan? Los lípidos, entonces desordenan toda esa membrana, ¿sí? Hecha de fosfolípidos, lo desordenan todo. Para cualquiera de estos hay que recordar el tema de la dosis. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el tema más. Ay, no sé qué pusiste, Mariu. No, dijo que si pasábamos un trapito y después si lo volvíamos a pasar o no cuando hay una materia orgánica. Claro, cuando hay materia orgánica, nosotros pasamos primero el... Pero lo puse hace mucho, profe, como hace 40, no sé, media hora, ¿eh? No sé bueno, qué hora. bueno, pero ya está 11 claro, y 18. Lo entendiste igual. Después sí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ah, bueno, perdón, porque a veces, como estaba con las otras pantallas, a veces me pierdo. Disculpen la desprolijidad. Bueno, se entendió un poquito entonces lo que vimos de todos los desinfectantes, los agentes químicos. Mica dice que no la escucha bien. ¿No se escucha bien? Mica dice que no la escucha bien. Ah. Ay, no sé cómo hacer. A ver, Mica, ¿me escuchas? ¿Ahora? ¿Me escuchás, Mica? No sé, no me contesta, Mica. Muy entrecortado. Ah, eso puede ser. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profe. Debe Sí, ser profe. eso es por internet, que se escucha cortada las voces. A veces, si la señal no es muy buena, hay algunos momentos del día que la señal no es buena. Voy a ver si hablando más pausado
me podés interpretar igual. Cualquier cosa me parás. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito. Nos quedan 10 minutitos. Bueno, ahora cuando se corte, Micaela, en 10 minutitos, intenta entrar de vuelta por la compu, que por ahí podés entrar. O sea, cerrar el Zoom y volverlo a abrir, y a veces pasa que se puede ingresar. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con algunos temas de cómo se produce, cómo es el tema de la esterilización. Vamos a volver un poquitito a la esterilización por autoclave, la que vimos al principio. Ustedes se acuerdan que nosotros poníamos el... ¿Ahí se ve la diapo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El chat se me fue. Ay, a ver si puedo. ¿Por qué no lo puedo ver el chat? Se me va el chat. Se me va el bendito chat. Alguien me está hablando y no sé quién es. Ay, a ver. No, ¿dónde está el chat queridísimo? Ah, Profe, es Mica. ahí Dice que no la escucha bien. no me escucha. Bueno, a ver, vamos a intentar. No sé qué hacer. La verdad que no sé qué hacer para que me escuchen mejor. No sé. Voy a intentar hablar lo más alto y lento posible. Bueno, si yo no llego a ver el chat y alguno de ustedes lee lo que dice, me avisa, ¿sí? En la esterilización por autoclave, nosotros lo que hacíamos era colocar todos los materiales que queríamos autoclavar dentro del autoclave, ¿sí? Que era un método de calor húmedo, por lo tanto teníamos que calentar el agua que había en el autoclave para que esa agua se formara vapor, y el vapor, ¿se acuerdan? Ingresara a la cámara interna del autoclave, sacara, expulsara, empujara todo el aire que estaba ocupando esa cámara hasta ese momento, y tenía que saturar de vapor esa cámara interna. De ese modo, manteniendo una presión, una sobrepresión, o sea, una atmósfera más de presión que lo normal, lo veíamos por un manómetro, lográbamos llegar a 121 grados. Y cuando llegamos a 121 grados, tenemos que contar una cantidad de tiempo. Acuérdense que para el calor húmedo, nosotros teníamos no solamente que mantener la temperatura constante a 121 grados, sino también un tiempo determinado, que eran 15 minutos. ¿Cuándo empezamos a contar el tiempo? Yo les había dicho que el tiempo lo teníamos que empezar a contar desde el momento en que llegaba la temperatura a 121 grados. Uy, Diego, justo ahora que viene todo lo de los controles. Bueno. Sí, dale, subimos. Subo esta. Bueno, ¿qué pasa? Si yo, fíjense en este grafiquito lo que se ve. La liñita verde es la temperatura del autoclave. Fíjense que el autoclave, acá tenemos, fíjense, en el eje Y están las temperaturas en grados Celsius, en el eje X está el tiempo. A medida que yo voy avanzando en el tiempo, yo prendí el autoclave y empiezo a pasar el tiempo, empieza a calentarse. Fíjense que el autoclave se calienta,
lo que puse adentro del autoclave, que es lo que yo quiero esterilizar, también empieza a aumentar su temperatura. Tanto el autoclave como lo que está dentro, imagínense que puse un frasco, todo empieza a calentarse. Un frasco con un líquido, ¿no? El autoclave empieza a calentarse y llega en algún momento, en un tiempo, a los 121 grados. Fíjense que el producto que estaba adentro, mi frasquito que yo puse adentro con líquido para esterilizar, también aumentó su temperatura. Pero no llegó a los 121 grados en el mismo momento en que llega el autoclave. ¿Está bien? Fíjense que hay una pequeña diferencia de tiempo. La temperatura del autoclave me va a marcar 121 grados, pero el producto va a llegar un poquitito después a esa temperatura. Siempre hay una diferencia, porque el autoclave me marca la temperatura que hay adentro de la cámara, que por ahí ya llegó a 121 grados. Pero acá todavía está el recipiente y el líquido que está dentro. Y yo tengo que lograr que lo que esté 15 minutos a 121 grados es el líquido que está dentro. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que el ambiente se va a calentar antes que lo que está acá adentro. ¿Sí? Eso es esta curva de esterilización. Fíjense que también la temperatura del autoclave empieza a bajar antes de la temperatura del objeto esterilizado, ¿sí? Por eso es que se lo deja 15 minutos, o 20 minutos algunos, para poder quedarnos tranquilos que estuvimos en este tiempo de esterilización. Nos quedamos tranquilos que si empezamos a contar desde que el autoclave marca los 121 grados, vamos a estar tranquilos que vamos a estar los 15 minutos a 121 grados nuestro producto. ¿Por qué? Porque el producto se mantiene a esa temperatura un poquito más que el autoclave. ¿Se entiende? Si yo empiezo, apenas pongo a calentar el autoclave, los 15 minutos, voy a estar gastando esos 15 minutos en el tiempo en que llega a 121 grados y no voy a tener mi producto durante 15 minutos a 121 grados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me entendieron? ¿Entendieron el análisis de la curva? Sí. ¿Sí? Bien. Micaela, ¿pudiste escuchar algo? Recién, profe, la escuché en el final. No sé si es mi internet, no sé qué pasa. ¿Pudiste escuchar lo de la curva, esto, la explicación? Recién, lo único que escuché es la final, lo que terminó de decir. El final de la película, bueno, te explico otra, vuelvo a explicar así rapidito como para que lo entienda Micaela y los demás refuercen. La temperatura del autoclave, que es la verde, ¿la ves? Sí, sí. El autoclave, fíjate que no llega a 121 grados apenas empieza el tiempo es la X, sino que va aumentando la temperatura y hay un tiempo en que llega a 121 grados, que es acá. El objeto que está dentro, el que yo estoy esterilizando, este objeto que tiene un líquido adentro, también va a calentarse a medida que pasa el tiempo, pero lo va a hacer siempre un poquito después que el autoclave. Fíjate que a 121 grados, el autoclave llega antes a 121 grados, y el líquido que está dentro llega después. Lo cual es lógico, ¿no? Porque el ambiente se va a calentar antes que el objeto. Hasta que entra el calor adentro y calienta el líquido, tarda un tiempito, ¿no? Pero, fíjate que después la temperatura del autoclave empieza a disminuir antes. Cuando yo apago el autoclave, la temperatura del autoclave se mantiene y después empieza a bajar. Sin embargo, la temperatura del objeto sigue un poquitito más manteniéndose a esa temperatura, ¿sí? El objeto se sigue manteniendo a la misma temperatura, 121 grados, por un tiempito más.
Entonces, la manera de asegurarnos que un producto se esterilizó es contar los 15 minutos cuando el autoclave nos marca que llegó a 121 grados. De esa manera nos aseguramos que esos 15